¡Oh, ho, ho! Soy Santa Gineza y bienvenidos a un nuevo vídeo. El Santa que trae balas en lugar de regalos. Digo, vídeos. Por favor. Como estamos en Navidad, hoy os traigo este regalo, este especial Navidad Top 10 casos navideños de Detective Conan. No es ningún secreto que en Detective Conan la ambientación navideña de nieve, montañas, etc., con un crimen de por medio ha jugado un papel muy importante en algunos casos en particular, y eso es lo que hoy vamos a ver en este vídeo. No es que todos los casos tengan que ver con la Navidad como tal, dan el pego igualmente por la ambientación invernal. Pero antes de empezar me gustaría desearos a todos unas felices fiestas, feliz Navidad y que paséis grandes momentos con vuestros familiares y amigos. Antes de iniciar el top 10 llega un momento muy importante en el canal y es que tengo que anunciar la última pregunta del ¿quién sabe más sobre Detective Conan? Sí amigos, todo tiene un final. La pregunta es, ¿cuál era el nombre falso que usaba Shuichi Akai en los tiempos que se estaba infiltrando en la organización de los Hombres de Negro? Ojo, no estoy hablando de su nombre en clave, sino del nombre falso que usaba. En unos días anunciaré el vencedor de esta dinámica, así que mucha suerte a todos. Pues bueno, ahora vayamos al tema del vídeo. Os diré cuál es mi top 10 casos con ambientación navideña o invernal, más bien dicho, y que os recomiendo totalmente para estos días fríos en los cuales pues apetece muchísimo estar tapadito con una manta en el sofá o en la cama con una bebida bien calentita. En el top 10 tenemos el caso más reciente de los que veréis en este top, el caso del amante perdido en la nieve, capítulo 767, y que es original del anime, es decir, relleno. No pinta muy bien la cosa, ¿verdad? Aunque todos sabéis que el anime con el paso de los años ha ido perdiendo calidad a marchas forzadas, ya no solo a nivel de animación y dibujo, sino también a nivel de argumento, ambientación, banda sonora, etc. Este caso tengo que decir que no está mal del todo. Es entretenido y tiene un buen misterio y resolución. Para resumirlo brevemente, trata sobre la excursión de la Liga Juvenil junto al profesor Agasa a un albergue de montaña. Sí, ya sé, Liga Juvenil y relleno, menuda combinación letal. Pero, de verdad, no está mal el caso. En este albergue en medio de la montaña nevada está Yuri junto a sus dos hermanas y su novio Masahiko. Las dos hermanas no paran de insistirle a Yuri que corte con Masahiko, quien es un impresentable y muy tóxico, pero ella se niega. Durante ese día, Yuri, quien es asmática, necesita medicación y Masahiko decide ir a comprarle la medicina, pero este jamás vuelve al albergue. A cabo de un rato de búsqueda descubren que se ha caído por un barranco hasta el fondo de un pequeño charco, probablemente por culpa de la nieve, cosa que le provocó la muerte. ¿Un terrible accidente? Ya podéis intuir que no. Un amor tóxico, rencor y una buena dosis de misterio. Unos trocitos de ajo y genta, o mejor dicho, su gula, van a ser las claves para resolver este asesinato y descubrir quién es el culpable. En el top 9 tenemos a otro caso de relleno, el caso del kimono de mangas largas en el manantial secreto en una noche de nieve, capítulos 379 y 380. En esta ocasión es un caso bastante más antiguo cuando la animación, el dibujo, la banda sonora eran aún excelentes. Incluso el propio relleno era más que decente, la verdad. Y este no es una excepción, perfectamente podría haber sido un caso canónico del manga. Toma nota, TMS. Todo empezó 5 años atrás con el suicidio de una estudiante universitaria que se lanzó de lo más alto de la facultad. Yendo a la actualidad, Kogoro, Ran y Conan van a un hotel con baños termales en medio de una montaña nevada a pasar unos días. En este hotel se encuentran por casualidad a un productor de Nichiuri TV juntamente con 3 celebridades y otras personas que se habían reunido para crear una nueva serie de televisión. Lo que debían de ser unos días de relax total se convierten en una pesadilla porque un doble asesinato lo tuerce todo por completo. Todo girará en torno a la muerte de la chica que murió 5 años atrás y una misteriosa y antigua leyenda sobre el demonio del kimono, el cual el asesino utilizará para cobrar su venganza. De lo más interesante del caso es cómo el asesino ha cometido los dos asesinatos sin ser visto y con tan poco margen de tiempo entre uno y otro. Un plan tan meticuloso que uno pensaría que efectivamente ha sido por culpa del demonio del kimono. Pero como dice Conan, aquí solo hay la mano de un frío y despiadado asesino. ¿Quién será el asesino? ¿Cuáles serán sus motivaciones?
¿Qué truco ha usado? Si queréis la respuesta, ya sabéis, capítulos 379 y 380 del anime. En el top 8 encontramos a otro caso de relleno antiguo, pero también de la calidad de los capítulos de antes, el caso de asesinato de la Mujer de las Nieves, capítulo 94 del anime. Kogoro, Conan y Ran van de viaje a las montañas nevadas para esquiar y se alojan en una vieja posada. Después de ver un capítulo de una serie donde aparece la Mujer de las Nieves, la pareja que regenta la posada les cuentan que esa región es conocida por avistamientos de la Mujer de las Nieves. Y ya os podéis imaginar cómo se pone Ran. Era karateca, fuerte y capaz de enfrentarse a criminales, pero un fantasma que no existe la deja por los suelos. Casualmente, o sea, por el poder del guión, básicamente, conocen a una actriz y a su doble que interpretan a la Mujer de las Nieves en esa serie de televisión. Todo iba bien hasta que Ran mira por la ventana y ve a la Mujer de las Nieves bajar por la montaña a través de la nieve, lo cual la deja aterrada. Pero eso no sería lo peor, porque al día siguiente encuentran a una de las dos actrices vestida de Mujer de las Nieves muerta en medio de la montaña y con una nota de suicidio. ¿Realmente era un suicidio? Eso es lo que Conan tratará de averiguar. La verdad es que es un caso que, a pesar de ser relleno, mantiene una muy buena calidad. Nada que ver con los casos actuales de relleno. La ambientación de una montaña nevada en días de tormenta, una vieja posada y una intrigante leyenda de la Mujer de las Nieves le dan un punto muy atractivo, en este caso, bajo mi punto de vista. Por lo tanto, totalmente recomendable. En el top 7, ahora sí, un caso canon. Es el caso promocional de la película 21, La Carta de Amor Carmesí. El caso en cuestión es el intento de asesinato del Café Poirot, capítulos 885 y 886. Un caso que transcurre prácticamente en su totalidad en el Café Poirot y en el cual tendremos a personajes muy importantes como Heishi Hattori, Amuro y un misterioso cliente llamado Shinichi Wada, quien descubriremos más tarde que se trata de Yorimuga, el mayordomo de Momiji Oka, una misteriosa chica rica que tiene entre ceja y ceja disputarse a Heishi Hattori con Kazuha Toyama, algo que con más detalle profundiza este tema en la película 21. El capítulo empieza con Heishi y Kazuha viajando hasta Tokio para ir a ver, junto a Ran y Conan, las luces de Navidad. Ran no se esperaba para nada esta visita inoportuna y, como debía de hacerle la cena a Kogoro, Kazuha la ayuda para ir más rápido, mientras que Heishi y Conan, para hacer tiempo, van a tomar algo al Poirot. Sin embargo, ocurre un apagón mientras están tomando algo y un grito ahogado anuncia que un crimen ha ocurrido delante de los tres detectives. Al volver la luz, revela el apuñalamiento de un cliente. Conan, Heishi, Amuro y este misterioso cliente intervendrán para resolver el misterio. ¿O habrá alguien más en las sombras intentando resolver el crimen? La verdad es que, más que el crimen, lo más interesante es la interacción de Heishi con Amuro, que se ven las caras por primera vez, pero también la aparición de Yorimuga disfrazado. Y aún es más interesante ahora que sabemos que Yorimuga era ex agente de la PSB y que conocía, por lo menos de vista, a Amuro, aunque no sabemos si este sabe de que Yori era agente de la PSB, pero a juzgar por cómo va disfrazado, sospecho que Amuro podría saber quién es Yori. En todo caso, estoy seguro que Yori podría tener un papel importante en un futuro. Más allá de eso, la irrupción de Momiji como competencia para Kazuha a estas alturas de la serie no tenía mucho sentido, si no era porque lo que pretendía Gosho con eso era introducir a la familia Oka, especialmente a su abuelo, quien fue primer ministro de Japón probablemente en la época en la que Reine Karasuma vivía, y por lo cual quien nos pueda proporcionar información sobre el magnate. Aparte de eso, este caso también sirve un poco para avanzar ligeramente la relación entre Heishi y Kazuha. ¿Irán finalmente a ver las luces de Navidad? Si no lo habéis visto y queréis saberlo, os lo recomiendo. En el top 6 tenemos a un caso donde, desgraciadamente, la Liga Juvenil tiene un papel importante. No ganamos por disgustos. El caso de las contradicciones de la Liga Juvenil, capítulos 883 y 884. Junto al profesor Agasa, los niños van a un centro comercial para comprar regalos de Navidad, pero mientras están mirando qué comprar, un intento de asesinato tiene lugar. Casualmente, los niños detective pudieron ver al culpable huir de la escena.
Y aquí viene algo que a mí personalmente me parece sumamente interesante. Cuando la policía los interroga, cada uno comenta una descripción totalmente diferente del culpable. Genta dice que era un hombre bajo, con ropa gris y un 2 en la espalda. Mitsuhiko dice que era un hombre alto y fuerte, mientras que Yumi afirma que no era un hombre, sino una mujer. ¿No os suena de algo eso? Efectivamente, se parece muchísimo a las descripciones de Ram, pero aplicado a un caso de asesinato. La clave de este caso será resolver por qué los niños se contradicen en la descripción del culpable y, efectivamente, todas estas descripciones encajarán en una sola persona, tal y como debería de haber pasado con Ram. Gosho, hiciste algo más interesante en un caso random que en uno de los misterios más importantes del arco de Ram. ¿Cómo es posible esto? En fin, mejor me callo, que cuando hablo de este tema es peor que abrir una caja de Pandora. La cuestión es, ¿quién será el culpable? ¿Cómo se resolverán estas contradicciones? Si queréis la respuesta, no os perdáis para nada este caso tan interesante. En el top 5 tenemos el caso más antiguo de este top, el caso de asesinato del karaoke capítulo 42. Un caso mítico, ya que se trata de las primeras navidades sin Shinichi, y Ran se pregunta si este le regalará algún regalo. En este caso, Sonoko le confiesa a Ran que está enamorada del cantante de cierto grupo y que, usando sus contactos, o sea, los contactos de su padre, ha conseguido una forma para conocerle. Resulta que días después, Ran y Sonoko van a un karaoke junto a esa banda y el cantante, pero el cantante es envenenado y muere al acto. ¿Cómo ingirió el veneno? ¿Quién y por qué lo asesinó? Como Conan no tiene Kogoro en este caso, deberá de ingeniárselas para resolver el caso, y ya os avanzo, si no recordáis o no habéis visto el caso, que Shinichi aparecerá de alguna manera. Y eso traerá la revelación de una trágica y triste verdad. Una vez resuelto el caso, Ran irá a esperar a Shinichi en su casa, pero ¿aparecerá Shinichi? ¿Le hará algún regalo? Las respuestas las tendréis en este genial capítulo navideño. La verdad, un caso muy triste, trágico incluso, por cómo es la resolución final, pero a la vez tiene cierto final feliz para Ran, aunque tengo que decir que no es lo más ideal para ella. En el top 4 encontramos un caso de 3 partes que empieza en el capítulo 132 y termina en el 134. Se trata del caso de asesinatos del club de magos aficionados. En este caso, Kogoro acompaña en coche a Ran y a Sonoko a una casa de la montaña para asistir a una reunión de un club de magos aficionados. Conan, al estar resfriado, vuelve en coche con Kogoro, pero mientras escucha la radio oye una noticia que lo alarma totalmente y obliga a Kogoro a volver al refugio. Sin embargo, cuando llega verá que el puente colgante que conecta con la casa está en llamas y lo atravesará con toda su alma para salvar a Ran de lo que está a punto de ocurrir en aquella casa. Más tarde lo encuentran desmayado delante de la puerta principal, pero lo que tenía que pasar era totalmente inevitable. Una serie de asesinatos en serie azotan la casa y varios de estos magos aficionados mueren, en principio por alguien que proviene de fuera de la casa. Pero, ¿realmente es así? Conan hará todo lo posible para pararle los pies a ese despiadado asesino y resolver los asesinatos imposibles que ha perpetrado en medio de la nieve. Al final, la aparición inesperada de cierto mago, la cual no diré por si no lo habéis visto, os sorprenderá. Un gran caso, sin lugar a dudas, de mis preferidos. Entramos ya en el podio, en el top 3. Otro caso antiguo y que de pequeño me daba mucho mal rollo por cómo había muerto la víctima. Algo impensable en los casos actuales donde las escenas son muy suaves. Demasiado. Estoy hablando del caso de asesinato de la montaña nevada, que corresponde al capítulo 46 del anime. En este caso, Kogoro, Conan y Ran van a esquiar, pero cuando regresan a la casa donde se estaban quedando, resulta que descubren que Kogoro había perdido la llave. No tiene remedio este hombre. Por suerte, por ahí pasaba un médico que tenía una casa y les invita a pasar la noche. La verdad es que con esta cabeza estoy seguro que podría ser el padre de Genta. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sin embargo, algo terrible pasaría. Menuda sorpresa. Y es que este médico sería asesinado de forma brutal. No sabéis el mal rollo que me daba de pequeño esa escena del crimen. Como ya comenté recientemente en mi último vídeo, este caso podría tener algunas referencias, algunos foreshadowings
increíbles, y es que antes de ser asesinado, la víctima estaba viendo un drama donde una pareja, un hombre y una mujer, se tenían que separar durante un tiempo. Lo más curioso es que el hombre se llamaba Tsutomu y no puede dejar de pensar que esto podría ser el foreshadowing de cuando Tsutomu Kai se tenía que separar de Mary para irse a Estados Unidos a investigar el caso de Koji Haneda. Además de eso, la clave del misterio estará en un mensaje póstumo que la víctima dejó antes de morir y que fue ni más ni menos que mediante Shogi. ¿Casualidad? Yo no lo creo. En el top 2, medalla de plata, tenemos un caso que me encanta, de mis preferidos de toda la serie. Se trata del caso de asesinato del refugio de montaña capítulos 84 y 85. Sonoko y Ran van a esquiar en una montaña y se encuentran casualmente a sus antiguos profesores de primaria. Todo lo que pueda parecer casualidad en esta serie no lo es, os lo prometo. Estos les invitan a quedarse esa noche en el refugio de montaña que ha alquilado uno de los profesores, el cual se presentaría más tarde. Durante la noche, una tormenta de nieve azota la región, pero el profesor no se presenta y algo les indica que está ocurriendo algo muy extraño. Una llamada misteriosa, la aparición de un lúgubre periodista y un timbre iniciarán una serie de sucesos y asesinatos que conmocionarán a los habitantes del refugio y nadie, incluso Sonoko y Ran, no estarán exentas de peligro. Al final, una trágica revelación conmocionará a Ran terriblemente. ¿Quién estará detrás de todo? La verdad, un caso con una aura de misterio que recuerdo en muy pocos casos: un refugio de montaña, una tormenta de nieve, un profesor que no aparece, asesinatos en serie, una ambientación espectacular para los amantes del misterio. Pero sobre todo, lo más destacado es cómo transcurre la resolución del caso, ya que transcurre de una forma muy poco habitual. Y es que Ran es la encargada de resolver el caso con la ayuda directa de Shinichi. Seguramente un caso que Ran jamás hubiera querido ayudar a resolver. Si no lo habéis visto, o si lo habéis visto, volvedlo a ver, porque este caso es una maravilla. Para mí, de los mejores casos de siempre de Detective Conan. Y por fin llegamos al top 1, con un caso que no necesita muchas presentaciones: el caso del reencuentro con la reacción de los hombres de negro, capítulos del 176 al 178. Para mí, este es sin duda el gran primer caso sobre la organización. Y menudo caso. Todo empieza con Conan encontrándose por casualidad el coche de Jin aparcado en una de las calles nevadas de Beika. Gracias a un transmisor y un micrófono descubre que en el hotel Haido City un tal Pisco asesinará a alguien. Pues bueno, como el tipo pues no puede estarse quieto, pues va a investigar junto a Haibara, pero como podéis suponer no evita que el asesinato se lleve a cabo. Pero el asesinato solo será la punta del iceberg de este caso, porque Haibara será secuestrado por Pisco y al escapar por el tejado se va a encontrar con Jin y con Vodka. En este caso se nos revela uno de los misterios más grandes de la serie en relación a Jin, y es que se intuye que hubo algún tipo de relación entre él y Sherry mientras estaban en la organización, algo que aún no ha sido revelado por parte de Gosho, pero a juzgar por cómo Jin se anticipa a los movimientos de Sherry, todo hace pensar que eran muy próximos. La conoce como la palma de su mano. ¿Cómo piensa ella realmente? Me gustaría que en comentarios me dijerais qué pensáis acerca de la relación de Jin con Sherry. ¿Por qué Jin la conoce tan bien? Para mí este caso, con perdón del caso del capítulo 345, es el mejor caso de la organización, el que tiene más esencia de lo que realmente es. Es un caso que tiene de todo. Quizá la animación no es la mejor de todos los tiempos, pero el argumento y esa aura de misterio y oscura le confiere algo que hace que este caso sea magnífico en todos los sentidos. De los mejores de siempre. Y eso es todo, detectives. ¿Cuál sería vuestro top 10 de casos con ambientación navideña o invernal? Espero vuestros comentarios en la caja de comentarios, listo para leerlos. Por favor, comentad sin miedo, que ya sabéis que la interacción con vosotros y entre vosotros es una de las cosas que más valoro. Me gustaría una vez más desearos a todos unas felices fiestas, que paséis unos buenos momentos con vuestros seres queridos, familiares, amigos, que esto es lo más importante en estas fechas. Si os ha gustado el vídeo, pues darle un buen like, y si aún no os habéis unido a esta comunidad, os invito a suscribiros, que es totalmente gratuito y me haría muchísima ilusión que formaras parte de ella.
Por mi parte, sin mucho más que decir, espero que pases un buen día. Soy JinDC y nos vemos como siempre en un próximo vídeo. Un saludo a todos.